Era para demostrar que bueno, qué bueno que ya escuchan y si no, pues que eso los motive también a llegar más temprano, ¿verdad? Les doy un muy breve resumen. ¿Alguien escuchó el mensaje anterior a este o no? Levanten la mano. ¿Alguien ya lo escuchó? Ok, qué bueno. No sé si vinieron al tercer servicio hace 8 días o lo escucharon en redes. Les recomiendo mucho que lo busquen por ahí, porque el miedo más común fue lo primero que vimos. Doy un resumen de 3 partes o de 3 puntos. Número 1, que el miedo más común que tiene el ser humano, no importa si eres creyente o no creyente, es el miedo a la muerte. Vimos que es un miedo natural, pero que ha sido incrementado, ¿verdad?, de una forma desmedida por las noticias de los medios de comunicación. Y no hablo acerca de la pandemia, sino en todo momento. Los noticieros no deberían de llamarse la hora de las noticias, sino la hora de las malas noticias, porque es lo que dan. Y esto no tanto porque ellos tengan una tendencia al amarillismo, sino porque más bien esto es lo que la gente está buscando escuchar. Porque si la gente no lo escuchara o no lo leyera, pues ellos darían otro tipo de noticias. Pero yo les puse un ejemplo. Si llegando en la noche a casa vemos el encabezado en una página de internet que dice: el día de hoy, domingo, aquí estamos, 17 de octubre, no se cayó ningún avión en todo el mundo, ¿cuántos leerían la noticia de ese encabezado? Levanten la mano. A nadie le interesa leer las buenas noticias. Pero si el encabezado dijera: avión de Aeroméxico con destino a Cancún se cae con 350 pasajeros a bordo, ¿cuántos la leerían? Levanten la mano. Ay, si los demás no la levantan. Bien que ya se echaron todos los juegos del calamar y no leerían esta noticia, ¿verdad? Sean honestos, ¿cuántos leerían una noticia como esta? Levanten la mano. Nadie los va a satanizar, bola de pecadores. Los estoy molestando, yo también la leería. Dirá al de al lado: morboso, ¿verdad? Y es por eso que principalmente los medios de comunicación dan malas noticias, y eso nos tiene permanentemente en un estado de ansiedad, de temor. En cuanto a la pandemia, vimos algunos ejemplos de cómo muchas veces ellos exageraban la información, la manipulaban o se enfocan tanto en lo malo que la gente vive bajo una ola de pánico desde hace año y medio. Cada día sabemos perfectamente cuántos nuevos casos positivos hubo, cuántos nuevos fallecimientos, pero nadie tiene idea de cuánta gente sanó, porque evidentemente no informan de los millones de personas que ya nos dio 1 o 2 o 3 veces y que salimos adelante. No informan de los que hemos salido, gracias a Dios, sin secuelas, que nos ha ido relativamente hablando bien. Se enfocan tanto en lo malo que pensamos que a todos nos va a pasar lo malo. De ahí que el miedo a la muerte se ha hecho mucho más grande y cada vez más. Aprendimos que es por este miedo a la muerte natural que hay en el ser humano que muchos ateos, escúchame, dicen que Dios es un invento de la imaginación del ser humano, que por su miedo a la muerte se tuvo que crear un ser supremo imaginario que les prometiera vida eterna o inmortalidad. Es decir, en vez de afrontar, dicen los ateos, nuestra realidad y saber que tarde o temprano nuestros días han de terminar y con ellos nuestra existencia, planes, sueños, relaciones, etcétera, ellos dicen que el ser humano entonces inventó sus religiones para crear un Dios que les diera la garantía o la promesa o la esperanza de la vida eterna. Explicamos en ese mensaje, no voy a dar toda la explicación completa, pero vale mucho la pena que la escuchemos, ¿verdad? Que este es un razonamiento meramente filosófico que se contradice a sí mismo. Es decir, el argumento no tiene que ser debatido, pues se anula a sí mismo, porque cuando hablamos quizá de otros textos sagrados, este argumento podría tener peso, pero cuando hablamos del Dios que presenta la Biblia, este argumento se vuelve irracional, pues el Dios del que nos habla la Biblia no es un Dios que la mente humana hubiera sido capaz de concebir. Un Dios que hubiera sido producto de la imaginación humana sería un Dios que de entrada nos prometiera a todos la inmortalidad. Un Dios que nos permitiera disfrutar de todos los beneficios sin límites, sin restricciones, pero no sería un Dios que contradijera lo que hay por naturaleza en el corazón del ser humano. En el corazón del ser humano por naturaleza hay el deseo de poder, de enriquecerse, de inmoralidad,
y no tendríamos un Dios como el de la Biblia que nos manda arrepentirnos, por ejemplo, porque esto no es producto de la mente humana, pues no le gusta a la mente humana, sino al contrario lo rechaza. No sería un Dios que nos mandara a negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. No sería un Dios que nos mandara a crucificar nuestra carne. No sería un Dios que nos enseñara que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación. El ser humano por naturaleza le gusta creerse siempre el héroe de su propia historia. La Biblia enseña que tú y yo no podemos hacer nada por nuestro destino eterno, que esta vida eterna es únicamente por lo que Él hizo, no por lo que tú y yo podemos hacer. Todas las sectas y religiones, por eso sí, producto de la imaginación humana, prometen la salvación a través de una serie de buenas obras. La Biblia es el único libro que nos enseña que solo Jesús, Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él, y que la salvación no es por nuestros méritos y por nuestras obras, sino por lo que Él hizo. De modo que, resumiendo, y ahí en la prédica puedes ver todo el argumento completo, Dios no pudo haber sido un invento de la imaginación humana, al menos no la Biblia ni el Dios del que nos habla la Biblia, el único y verdadero en el cual tú y yo creemos. Aprendimos también que cuando hablamos del miedo a la muerte, no es solamente el miedo a morir, sino que algunos quizá no tengan este temor, pero tienen temor a morir y dejar a sus seres queridos desamparados. El miedo no a que ellos mueran, sino a ver morir antes de tiempo a algunos de sus miembros de la familia. El miedo no a morir, pero sí el miedo al sufrimiento antes de la muerte. Y en algunos cristianos, el miedo a morir y encontrarse con la sorpresa de que no fueron salvos. Muchos han confesado tener miedo a haber cometido el pecado imperdonable y haber con esto perdido toda esperanza de ser salvos. Obviamente porque no saben lo que es el pecado imperdonable, puesto que un cristiano, como lo veremos, es imposible que haya cometido el pecado imperdonable. Y bueno, es todo esto lo que les comenté que estaríamos viendo en 2 o 3 mensajes. En la primera parte nos enfocamos en el miedo a la muerte y vimos nosotros que lo que anula ese miedo es la esperanza y la certeza de la vida eterna, que está basado en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Vimos también que la muerte y resurrección de Jesús no son una leyenda, sino que aún sin la Biblia en la mano, podemos nosotros a través de evidencia histórica, extra bíblica, 100% racional, verificar con evidencias que es un hecho histórico totalmente comprobable, que Él es, como lo dijo, la resurrección y la vida. Y la buena noticia es esta, que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cuando tú y yo creemos que tenemos la vida eterna, perdemos el miedo a la muerte, porque para el cristiano la muerte no existe, es solamente un enemigo que ya fue derrotado. Para el mundo la muerte es el fin y por eso le teme. Para el Hijo de Dios la muerte es apenas el principio. Y es como que yo les puse este ejemplo la semana pasada y con esto concluyo el resumen. Tú tienes un viaje de 6 meses por todo el mundo, pero antes te ofrecieron un tour de 3 días por Calimaya y Mexicalcingo. Están a punto de terminar esos 3 días. ¿Alguien se sentiría afligido con la idea? Alguien diría, híjole, es que ya no voy a ver las milpas de Calimaya, las carnitas de Mexicalcingo. ¿Por qué no te sentirías afligido? Porque vienen 6 meses no en Calimaya ni en Mexicalcingo, sino en todo el mundo. ¿Por qué nosotros seguimos teniéndole miedo a la muerte? Quizá porque no estamos seguros de lo que viene después. Porque cuando estamos seguros que no vienen 6 meses por todo el mundo, sino los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, entonces, ¿por qué tener miedo a la muerte? Ahí entendemos, como Pablo decía, que el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque entendemos que nuestra vida no termina, apenas viene lo mejor el día que tú y yo morimos. Ahora, seguiremos hablando de los otros miedos, porque a lo mejor tú dices, Jesse, yo no le tengo miedo a la muerte personal, pero sí tengo miedo a morir y dejar a mis seres queridos desamparados. Hay personas que han expresado su miedo a dejar a su familia sola. Es que Jesse, si yo muero y dejo a mi esposa sola, ese es mi temor. Y a lo mejor tu esposa dice, no hombre, gloria a Dios, ya cuando quieras yo estoy lista, ¿verdad?
Pero a lo mejor tú tienes miedo no a tu partida personal, sino a tu ausencia para con tu familia. Dejar a tus hijos solos, cosas por el estilo. A lo mejor tienes miedo a qué va a pasar con tu novia. No te preocupes, se va a conseguir uno más guapo que tú, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y ese puede que sea el temor del cual ahora hablaremos en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen cierto tipo de temor a algo relacionado con esto? No a tu muerte personal, pero sí a la idea de partir y que tus seres amados se queden solos. Levanten la mano los que tienen este tipo de temor. Perfecto, los demás al final nos dan su autógrafo a todos. Yo les compartí hace algunos meses, siendo honesto con ustedes, que yo no tenía miedo a mi muerte personal, pero que lo que me daba miedo era justamente este segundo punto. Yo, en cuanto a mi persona, sé quién soy, de quién soy hijo y a dónde voy, y estoy en paz. Incluso cuando compartía con ustedes la serie de la vida en el cielo, varias veces les dije que mientras más estudiaba cuán maravillosa es, sí o no, había domingos que nos daban ganas de aventarnos por la ventana, de decir ya vámonos de una vez, que todo se termine, ¿verdad? Y estamos en paz porque sabemos a dónde vamos. Pero yo les decía, sí me da miedo no dejar sola toda mi familia, porque ya muchos ya tienen su vida hecha, ¿verdad? Pero en cuanto a mi esposa e hija, de quien soy directamente responsable, sí me pesa. Les llegué a compartir aquella ocasión la idea de dejarlas solas, de dejarlas desprotegidas, de dejarlas desamparadas. Y es por eso que yo le pedí a Dios que me permitiera estar con ellas y proveerles y proteger, etcétera, etcétera. Hace algunos meses perdí este temor. Y aclaro, no es que me agrade la idea. Por supuesto que todavía sigo pidiéndole a Dios que me dé vida, salud, fuerzas, que me guarde, que me dé muchos años, que me permite estar con ellas, protegerlas, ver a mi hija crecer, enseñarle del Señor, cumplir con ella muchos sueños y jugar y tantas cosas que anhelamos por naturaleza el ser humano. Esto es totalmente normal y no está mal. Pero ya no hay ese miedo y lo perdí hace algunos meses. Este año que tuve varios viajes de trabajo y en algunos de ellos que no me pudieron acompañar, me acuerdo que en alguna ocasión, orando en el avión a punto de despegar, le empecé a pedir al Señor por ellas y entendí algunas verdades que ya había escuchado, pero que quizá no había interiorizado de verdad y que me hicieron estar en paz desde ese entonces. Le dije: Señor, tú las amas más de lo que yo las amo. Tú eres más poderoso de lo que yo soy. Algún día puede que yo no esté, pero tú seguirás estando con ellas. Al entenderlo, estuve en paz, porque descansé en que no es cierto que se quedarían solas y desamparadas y desprotegidas. Como que de dónde me saqué esa idea, si ambas son hijas de Dios y Él es su Padre Celestial. Y tanto a mí como a ellas, o como para ellas, aplica la verdad de nunca te dejaré, nunca te desampararé. Donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Yo te pregunto, ¿amas a tu familia? Por supuesto que sí. ¿Pero crees que tú las amas más o que tú los amas más de lo que Dios les ama? ¿Crees que tú eres más poderoso de lo que Dios lo es? ¿Por qué entonces tenemos miedo? ¿No nos damos cuenta que es quizá un engaño o una falta todavía de fe, producto de un mal razonamiento de estas verdades bíblicas? Y queremos estar ahí para protegerles, porque ignoramos que Dios va a estar ahí de todas formas. ¿O a poco Dios va a decir: híjole, ya se pintó fulano de tal, y ahora qué voy a hacer con su familia? Esta no me la esperaba, ¿verdad? Y ahora ¿quién los va a cuidar? Y ahora ¿quién les va a proveer? Y ahora sus hijos, ¿quién les va a enseñar de la palabra? No, pues ya ni modo que de grande sea narcotraficante y a ver ya qué pasa con él, ¿verdad? No. Yo, al entender esta verdad, descanso en que si algún día yo no estoy, esta es la verdad, se quedan en las mejores manos. Además, mi esposa me ha dicho: Jessy, si algún día tú no estás, yo no me vuelvo a casar. ¿Qué digo? Aún si lo hiciera, sigo estando en paz, porque uno igual de guapo que yo no va a encontrar, eso sí, entonces. Y en esta verdad tenemos que descansar, querida familia, en que estemos o no estemos, nuestra familia va a estar bien. Estemos o no estemos, no les va a faltar nada, porque la protección y la provisión que tienen jamás ha venido de parte de ti. Tú has sido el instrumento, pero viene de parte de Dios. ¿O no dice Santiago 1? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de quién viene? De lo alto.
Entonces puede que incluso tú estés, pero sin el favor de Dios serías incapaz de proveer y proteger. Y hoy me queda claro que si ellas están protegidas, no es por mí, sino por la cobertura de Dios. Yo solo soy un instrumento, y si algún día no estoy, Dios sigue estando ahí. Y en esa verdad tenemos que descansar. Ahora, claro, esto no significa, y quiero dedicar un buen tiempo a explicarlo, que debamos ser irresponsables sobre pretexto de que están en las manos de Dios. Porque hay dos extremos a los que solemos irnos como iglesia, y por eso que hace unos meses comencé con estas cápsulas que cada semana publicamos, que les hemos titulado ni muy muy ni tan tan, porque la iglesia cristiana es muy común a irse a extremos. Y hemos visto que una herejía no es una mentira, a veces es una verdad llevada al extremo o sacada de contexto. Entonces hay mucha gente que a veces escucha solamente una parte de la historia, y de ahí que empieza a hacer una serie de distorsiones y a vivir equivocadamente. Y tienes por una parte a personas que piensan que si heredan cosas materiales a su familia estará segura. Y por otra parte, personas que se enfocan únicamente en heredar lo espiritual, pero que comienzan a ser irresponsables con las cosas materiales. En medio de esto, ¿cuál es el equilibrio que la Biblia nos enseña? Tú ves que Josué, antes de su partida, manda a llamar a su familia. Esto lo encuentras en el último capítulo del mismo libro que lleva su nombre. Ahí tú lo puedes verificar, yo no te estoy inventando nada. Él exhorta a todo el pueblo a que ellos sigan a Dios, a que abandonen a sus ídolos, pero concluye su discurso diciendo: hagan lo que bien les parezca, pero de una cosa estoy seguro: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él parte con la conciencia tranquila y con paz en su corazón, sabiendo que había enseñado tales principios y convicciones a su familia, que pasara lo que pasara con el mundo que les rodeara, él no se preocupó. ¿Y qué tal si los pervierten? ¿Y si se corrompen? ¿Y si se apartan al mundo? Imagínate en estos tiempos en los que estamos, peores que en ese entonces, ¿verdad? No podemos vivir con ese temor de que, ¿y qué tal que nuestros hijos el día de mañana ahora son fans del nuevo Superman que cacha granizo con la izquierda? ¿Ya lo sabías? ¿Verdad? Que el nuevo Superman va a escuchar a Juan Gabriel, ¿verdad? ¿Te imaginas sus diálogos con su novio, verdad? Ay, ya viste al Spider-Man, se está poniendo bien sabroso. Y el otro: ay, ya cállate. Ahorita vengo, voy a salvar el mende, ¿no? Porque ahora es el lenguaje inclusivo. Ok, nada más no te metas con esa araña. Sabrá Dios cómo van a ser los nuevos diálogos de DC Comics. El punto es que Josué no estaba conflictuado por esto. Él dice: hagan lo que hagan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces tienes que descansar en esa paz. Pero Josué, por otra parte, no se volvió irresponsable en cuanto a las cuestiones terrenales, porque antes de esto le enseñó a todo el pueblo qué ciudades les había prometido Dios, y les explicó cuáles quedaban por conquistar, y les dijo: tal y tal y tal y tal es parte de nuestra herencia. Dios nos las entregó, ahí se las encargo. Entonces vemos que él estaba enfocado tanto en dejar seguridad y protección, principalmente en lo más importante, que era su relación con Dios en su vida espiritual. Pero esto no fue pretexto para ignorar la herencia material que Dios les había dado. ¿Me explico o no? Desde el huerto del Edén, Dios le dio a Adán dos chambas. Le dijo: vas a cuidar y vas a trabajar la tierra que yo te he dado. Cuidar, del hebreo shamar, significa cercar alrededor, pero labrar hablaba de su trabajo físico para proveerle a Eva lo que ella necesitaba. Digamos que son dos mandatos principales: proveer y proteger. Adán hizo también una de las dos chambas, que algunos tenemos la teoría que quizá por esto descuidó la otra. Adán nunca falló en proveer, pero siempre me he hecho una pregunta: cuando la serpiente tentó a Eva, ¿en dónde estaba Adán? Algunos dicen: estaba al lado de ella. Peor aún, ¿y por qué no hizo nada? ¿Por qué Adán no hizo nada? Yo tengo otra teoría. No estoy diciendo que así es, simplemente un pensamiento mío. En el cielo Dios me dirá: hereje, estás loco, o a lo mejor me dirá: tienes la razón. Pero yo creo que probablemente el primer pecado que cometió Adán no fue comerse la manzana, sino dejar de proteger su huerto, porque era parte de la orden que Dios le dio y no lo hizo. Y así a veces nos vamos a alguno de los dos extremos. Hay personas que están tan enfocadas en proveer que están dejando de proteger.
y que piensan que si dejan a su familia por su trabajo, millones en el banco y una herencia y coches y casas y terrenos, les habrán dejado seguridad. Mala noticia: si dejas todo eso sin Dios, todo eso no les va a servir de nada, porque en el peor de los casos, hasta lo que les dejaste los termina corrompiendo. Y hay casos de personas que recibieron su herencia y la malgastaron en alcohol, en drogas, en hombres, en mujeres, o peor aún, en hombres y en mujeres, y se metieron con todas, con todos y con todes. O en el mejor de los casos, no los corrompió, pero tampoco les brindó seguridad y no lo disfrutaron. Porque la Biblia enseña que una cosa es tener bienes materiales, otra muy distinta es tener la capacidad de disfrutarlos. Y esta capacidad, Salomón dijo, es un don que viene de parte de Dios. Y por eso hay mucha gente que tú y yo conocemos, muy rica, pero que vive amargada, que viven tristes, que viven deprimidos, que no son felices, porque tienen las cosas, pero no el favor de Dios para disfrutarlas. Entonces no te vayas al extremo incorrecto y engañoso de creer que si dejas a tu familia cosas materiales habrás heredado seguridad, porque no es cierto. Pero por otra parte tienes a gente que está siendo irresponsable, que sobre pretexto de que estoy dejando lo más importante, que es la fe, han dejado al lado la protección. En el caso de aquellos que es posible, déjame lo explico. En el Antiguo Testamento tú ves que los patriarcas heredaban la fe, pero también ellos dejaban una herencia para las siguientes generaciones, porque les era posible. En el Nuevo Testamento Dios nos llama a ser buenos administradores. La Biblia enseña que nada es nuestro, que todo es de Dios y que solamente somos buenos administradores. Entonces nuestra prioridad tiene que ser, claro que sí, heredar a nuestra familia la fe, convicciones firmes. Aquel día que yo entendí todo esto que me quitó el temor, seguí orando por mi familia. Le dije: Señor, mi esposa ya te conoce, tiene convicciones firmes. Mi hija también te conoce, pero tiene apenas 7 años. Yo quiero estar ahí para enseñarla a caminar en tus caminos en cada etapa de su vida. Pero si algún día yo no estoy, lo más importante que te pido por favor es esto. Y le dije: Dios, que te conozca, que te ame por sobre todas las cosas, que te vea, esté o no esté yo, como su Padre Celestial. Antes que salud y dinero y trabajo y un buen hombre, lo que sea, que te ame. Porque si te tiene a ti, estoy seguro que vive en el mundo que le toque vivir. Y no importa si vive en un mundo con pandemias y con crisis y con maldad, si tiene tu presencia, lo tiene todo. No le faltará nada. ¿Cuántas veces oramos por nuestra familia y pedimos: Señor, guárdalos, protégelos, bendícelos, dale trabajo, que le vaya bien en la escuela? Pero no pedimos que le conozcan. Demostrando esto, que a veces nuestra oración es muy carnal y con poca fe en Dios, que no creemos realmente que si lo tienen a Él no les faltará nada, que si aprenden, fue la promesa de Jesús, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, techo, vestido y alimento, les va a ser añadido. Cuando Moisés sale de Egipto y va rumbo a la tierra de Canaán, difícil de conquistar, llena de enemigos, ciudades amuralladas, con ejércitos, con carros, ¿qué le pidió a Dios? Señor, mándanos unas AK-47. Eso le pidió. Unas catapultas bien machuchonas para ponerles en la torre a los cananitas. Eso les pidió. Un grupo de suegras para aterrorizarlos. Eso les pidió. Solamente una cosa le dijo Dios: que tu presencia vaya conmigo. Dios le dice: mi presencia irá contigo. Moisés replica: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Porque él estaba consciente que lo que más necesitaba, o lo único que necesitaba, era la presencia de Dios acompañándolos. Si tú heredas a tu familia esta convicción que les lleva a vivir en la presencia de Dios, dice el Salmo 17:11 o 117:11, lee los dos, no seas flojo, en uno de los dos está, que en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra, que dice: para siempre. Entonces tiene que ser la prioridad. Y fue lo que más le pedí al Señor y sigue siendo al día de hoy mi mayor anhelo. Señor, que mi pequeñita te conozca, que camine en tus caminos, que no se aparte de ti, que te ame, porque entonces sé que la vida no será color de rosa. Sería irreal que yo le pidiera esto. Sé que habrá sufrimiento, sé que habrá decepciones, sé que habrá momentos difíciles, sé que habrá momentos de enfermedad, pero si te tiene a ti, va a salir adelante de todo esto y lo que sea que venga, porque tú estarás con ella. Pero, ojo, que hayamos entendido esto y le demos el énfasis y la prioridad que requiere,
No quiere decir que tenemos pretexto para ser irresponsables con lo otro. Acuérdate, proveer y proteger. Si tienes la capacidad. No quiero poner cargas que no tienes que llevar. Hay personas que dicen, está fuera de mi posibilidad. Me estoy refiriendo a, si tienes cierta estabilidad económica, si Dios te ha bendecido y no has hecho en este sentido lo que tienes que hacer, la Biblia te define como una persona irresponsable. Si no puedes, ni te preocupes, porque Dios jamás ha pedido cuentas a nadie en base a lo que no le dio. Pero Dios sí te va a pedir cuentas en base a lo que sí te dio. En la parábola de los talentos, el siervo que representa a Dios, perdón, el amo que representa a Dios, le da a sus siervos que nos representan a nosotros 1, 3 y 5 talentos. El primero fue y lo enterró, los otros 2 trabajando los duplicaron. Cuando regresa el amo, ¿qué le dice al que lo enterró? Ay, qué bueno que no te afanaste, felicidades por haberlo enterrado. No, siervo malo y negligente, ¿por qué no lo multiplicaste? Y a los otros 2 que lo duplicaron, ¿qué les dijo? Felicidades. Y le quitó al que tenía un talento el que tenía y se lo dio al que lo convirtió en el doble. Porque Dios siempre nos manda a ser buenos administradores de lo que sea que Él nos haya dado. Entonces, de lo que tú recibiste, sí te va a pedir cuentas. Y si tienes cierta capacidad y hay cosas que no has hecho, Dios hoy te está llamando a que pongas en orden tu vida. Y que entiendas que no es pretexto el hecho de que, pero ya les heredé la fe, para dejar de tener cuidado con lo otro. Y hay personas, por ejemplo, que al día de hoy no tienen de entrada, ni siquiera para comenzar por ahí, un testamento claro donde definan qué quieren que se haga con sus bienes el día que ellos no estén. Y si Cristo no viene antes por nosotros, algún día no vas a estar, porque la muerte, como lo vimos la semana pasada, es inevitable. ¿Qué es lo único que seguro que tienes hasta el día de hoy? La muerte, humanamente hablando, nada más. Acaba de pasar en septiembre el mes del testamento, ni aún así. Y créeme que uno de los casos más comunes en consejerías familiares es justamente este: primos, hermanos, tías, sobrinos peleándose por una herencia porque una persona irresponsable y negligente no dejó escrito cómo quería que se repartiera. Entonces, paradójicamente, aquello que debía ser de bendición se termina convirtiendo en maldición porque los pone a pelear. Y si el heredor resucitara y los viera pelearse por la herencia, se volvería a morir, porque no dejó claro cuál era su voluntad. Y es un tema tabú dentro de la iglesia, porque no suena espiritual. Oh, porque eso es muy carnal, aleluya. Eso no suena algo espiritual. Porque como te lo he dicho, queremos espiritualizar lo espiritual. Y cuando quieres espiritualizar lo espiritual, lo terminas desespiritualizando. Lo espiritual ya es espiritual en sí mismo. Lo he explicado con este ejemplo. Orar es un acto espiritual. El simple hecho de comunicarse con Dios ya es espiritual. No lo tienes que espiritualizar, pero la gente no lo entiende, porque a todo lo quiere ver místico. Entonces, ¿qué hace? Ora raro. Oh, Señor, aleluya, oh, Padre, sí, creyendo que va a sonar más espiritual. Ora por los alimentos y en vez de decir, Dios, gracias por tu provisión, bendecimos los alimentos, Señor, te encargamos a la mamá de la vaca que se quedó sola sin su hija, que nos vamos a comer, ¿no? Oh, Señor Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, aleluya. Hay gente que se avienta 15 minutos orando por los alimentos, no es broma. Algún día les compartí que un día nos invitó a comer una familia, unos tacos, era un domingo. Los domingos yo salgo muerto de hambre, parezco basurero municipal, lo que me pongas me lo como y todo me sabe buenísimo. Entonces traen los alimentos, empieza a orar el hermano, el padre de familia, empieza a orar por cada una de las 15 personas que estábamos en la mesa, por la paz mundial y no es broma, 15 minutos tardó orando. Yo abría los ojos y decía, se están enfriando mis tacos. Cuando terminó de orar, le dije con todo respeto, hermano, hay que orar en las mañanas para que ahí le pida a Dios todo esto, y en la tarde nada más pida por la comida y a tragar y ya. Salimos un par de veces más, y no es broma lo que te voy a decir. Nos sentamos a la mesa y les decía que ore el que quiera, menos él. O sea, hay personas, ¿verdad? Y regresando al tema, oímos el término herencia, no suena espiritual, pero va relacionado al orden. ¿Y qué enseña la Biblia? Dios es un Dios de orden y no de confusión.
Y ya te enseñé los principios del Antiguo Testamento donde la gente tenía esto puesto en orden. Entonces, el hecho que tú estés heredando la fe no te exime de tu responsabilidad. Planes claros en cuanto a la custodia de tus hijos. Si algún día tú y tu esposa no están, ¿con quién se van a quedar? ¿Estas personas lo saben? ¿Los demás también lo saben? ¿O se los va a pelear medio mundo? Tienes hijos pequeños. Tienes una pantallota de 75 pulgadas en tu sala, pero no tienes para ellos un seguro de educación. Esto no es fe, es irresponsabilidad. Pastor, pero acaba de decir que lo más importante es la fe y que Dios va a proveer. Sí, pero en este momento tú estás siendo su canal de bendición, embajador en nombre de Cristo. La persona que Dios quiere usar para proveer en este momento eres tú. El día que no estés, Dios les pedirá cuentas a ellos. Mientras tanto te las pide a ti. Y que heredes la fe no es pretexto para dejar a un lado tu responsabilidad, partiendo del punto que ya vimos, que nada es tuyo, que eres solamente administrador de las cosas que Dios te ha dado. Cada 3 años cambias de coche de más nuevo, pero no tienes un seguro de vida para tu familia. Y te prometo que conocemos muchos casos de mujeres que sus esposos decían que las amaban, que proveían, que ellas dejaron de trabajar para dedicarse a su casa durante muchos años, que el hombre partió, y que si vieras las crisis tan tremendas que están viviendo, dijeras, el hombre no podía, pues bueno, ¿qué le vas a pedir al pobre señor, verdad? Pero sí podía. Un ejercicio simple. Vas y compras tu coche nuevecito. No es del diablo esto, está bien, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con su dinero. Pero ¿qué hace mucha gente? Cada 3, 4 años, vámonos a un coche que un sedán ahí medio está en 300,000 pesos. Cada vez están más caros. No estás hablando del más equipado ni nada por el estilo. Lo sacan a 3, 4 años a crédito. Si sacan las cuentas de cuánto pagaste con intereses, arriba de los 400,000 pesos. En ese entonces lo estarás vendiendo en unos 130, o sea que pagaste más de lo que te costó. Divide eso entre la cantidad de meses y averigua cuánto cuesta un seguro de vida, y te sorprenderías que haciendo lo mismo con un seminuevo, por ejemplo, te hubiera alcanzado para cubrir también a tu familia si algún día tú no estás. Son ejemplos al aire. No voy a meterme más porque esto lo vimos en la serie Crisis durante la pandemia, que ahí está, junto con un curso de finanzas bíblicos. En internet y en la mesa de materiales también están los USBs. Pero cosas como estas nos enseñan claramente que mucha gente sí puede, pero no ha querido, porque sus prioridades están al revés. ¿Y qué dice la Biblia? Que donde no hay visión, ¿qué le pasa al pueblo? Se desenfrena. No hay metas claras, nos volvemos mal administrados. Y no estoy satanizando que gastes tu dinero, sino que no tengas una visión, una meta clara de parte de Dios. José, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Vienen sobre Egipto 7 años de abundancia seguidos de 7 de escasez, ¿qué hizo? A malgastar durante los 7 de abundancia, y en los 7 de escasez su nombre es Jehová Jireh y él proveerá. Aleluya. ¿Eso hizo José? ¿O guardó durante los 7 buenos para tener en los 7 malos? ¿Y quién le dio la orden de hacer eso? ¿Quién? ¿Dios? ¿No que era del diablo ahorrar? ¿Y entonces qué pasó? ¿Y la Cheyenne, pa? Dile al de al lado, has vivido engañado, mi hermano. Te chamaquearon. Porque cuando quieres espiritualizar lo espiritual, ¿qué sucede? Lo terminas desespiritualizando. ¿Qué es malo? Ahorrar por creer que entonces estarás más seguro, porque pones en el dinero tu confianza, porque piensas que entonces estarás estable. Pero cuando es por orden de Dios, como José no lo hizo por avaro ni nada, sino porque Dios se lo dijo. Cuando es porque hay una visión que pusiste en oración y con la palabra de Dios, Él te guió a tomar decisiones, preparándote para eventos del futuro. Dios no está peleado con eso.
Entonces es distinto que tú digas con tu familia: vamos a ahorrar para comprar cosas sin endeudarnos, para el año que entra irnos de viaje, o para la educación de los hijos, lo que sea, puesto en las manos de Dios y en oración, no está mal. Distinto a que tú dijeras: vamos a ahorrar por ahorrar, sin sentido, ¿verdad? Y hay mucha gente que se va a ese otro extremo, que todo lo guarda y que no disfruta de nada. Y que le dices: oye, Dios te ha bendecido y tienes años que no te vas ni a remar a Lerma, que no gastas ni en un chicle, porque hay que ahorrar. Bueno, ha de querer ser el más rico del asilo dentro de algunos años, o sabrá Dios cuál es su meta. Volvemos al punto: ni muy, ni tan. Y la Biblia siempre enseña el equilibrio. Entonces José lo hizo por orden de Dios, porque esta crisis que venía era inevitable. Pregunta: ¿la muerte física es evitable o inevitable? Inevitable. Pregunta: ¿estamos preparados? Tanto para encontrarnos personalmente con Dios, como para dejar a nuestra familia con la confianza de que tanto espiritualmente como materialmente hemos hecho lo que nos corresponde. O quizá como Adán, nos hemos enfocado tanto en una cosa que descuidamos la otra. Tan enfocado únicamente en heredarle lo espiritual que te volviste irresponsable con lo material, o viceversa, tan metido en lo material que te has olvidado de lo espiritual, que no tienes tiempo para ellos. Que si yo te preguntara: ¿cuál es el nombre de los mejores amigos de tus hijos? Dime 3 de sus sueños, 2 de sus temores, su comida favorita, su color favorito. Preguntas tan básicas como estas, hay padres de familia que no las saben responder, porque están todo el tiempo: trabajo. Aún dentro de la iglesia: ministerio. Es un error muy común que cometen muchos pastores, por lo cual hay muchos hijos de pastores que estadísticamente pasan periodos importantes fuera del cristianismo, porque papá y mamá se enfocaron tanto en el ministerio que descuidaron su propia casa, tan ocupados en proveer que no nos dimos cuenta que la serpiente se estaba infiltrando al huerto a seducir a nuestra familia, y nosotros ni nos enteramos. Y yo no entiendo cómo de repente puede haber hijos que estén en depresión y que papá y mamá no se den cuenta que llevan meses así, que no se den cuenta que están empezando en quitarse la vida, y que se preguntan: ¿y cómo pasó? Y no más que cómo pasó es: ¿y por qué nunca me di cuenta? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué tan rota estaba la relación que no me di cuenta que hubo un cambio en su carácter por estar tan metido en otros rollos? De hecho, Dios dice en 1 Timoteo 3 que un requisito para el que quiere pastorear la iglesia, no es recomendación o sugerencia, es requisito, es que sepa gobernar bien su propia casa. Porque si no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Y hasta donde yo entiendo, no puedo gobernar un lugar donde nunca estoy parado, ¿o sí? Ahora fíjate, si ni al mismo pastor Dios le autoriza por causa del ministerio descuidar su familia, ¿qué te hace creer que a los demás sí? Puede que tú digas: yo no estoy metido en el ministerio. Si por el ministerio, que son sus asuntos directos relacionados con cosas eternas, Dios no autoriza a nadie descuidar a su familia, ¿qué te hace creer que por tu negocio o por tu trabajo sí lo va a hacer? Si ni por lo eterno lo autoriza, ¿tú crees que por lo terrenal lo va a autorizar? Tu familia siempre debe ser la prioridad, antes que todas las cosas. Uy. No les dije que lo dijeran, yo le estoy diciendo, aprovechando su silencio. Ay. En tercer lugar, vamos a pasar en el tiempo que nos queda, para que no se nos vaya, el miedo a la muerte de nuestros seres queridos. Puede que tú digas: yo no tengo miedo a morir, no tengo miedo a morir y dejarlos solos, porque he entendido todo esto, he puesto todo en orden, pero me pesa la idea de que ellos partan antes que yo, sobre todo cuando hablamos de aquellos que son más chicos en edad y que por ley natural de la vida en teoría deberían de partir después. A nadie le agrada esta idea. Yo no estoy diciendo que nos tiene que agradar, pero cuando tenemos un miedo
a que esto suceda, corremos el riesgo de volvernos un poco sobreprotectores, principalmente con nuestros hijos, pero también podemos incluir a los demás, porque queremos tenerlos todo el tiempo bajo una burbuja de cristal, y no hemos entendido que en este mundo tarde o temprano se tienen que pegar, se tienen que enfermar, se tienen que caer, algún día han de sufrir, los han de lastimar, se les romperá el corazón, y que no van a estar bien en la medida que nosotros los tengamos en una burbuja de cristal, libres de peligro, sino en la medida que ellos estén, como ya lo vimos, dependiendo totalmente de Dios, porque Dios es el que les dará fortaleza, restauración y sanidad en medio de cada circunstancia adversa que lleguen a enfrentar. Pero cuando no lo entendemos, queremos nosotros sobreprotegerlos, y al sobreprotegerlos los volvemos personas llenas de miedo. Recuerdo que tenía una tía que estábamos en Cuernavaca, 35 grados en la alberca, salíamos de nadar y nos ponía suéter a todos los sobrinos, porque no se vaya a enfriar el chiquitín. No inventes. Y así hay padres de familia, van a la playa y que el niño no meta los pies al mar porque una ola se lo puede llevar. Entonces el niño crece con pánico a las olas. Y como vimos la semana pasada, Hebreos dice que hay mucha gente que vive bajo esclavitud por el miedo a la muerte. Y son más ejemplos, aunados a los que vimos la semana pasada, de cómo algunos no son capaces de disfrutar de la vida que Dios les da, porque en todo momento ven peligro. Y sí estamos rodeados de peligros, pero ¿qué vamos a hacer? Independientemente del COVID, ¿vivir encerrados? Por eso le titulamos esta serie Sin miedo al éxito, papi. No podemos vivir así. Ahora no estoy predicando, aviéntalos después de la séptima ola, desde los 5 años de edad, y que si salgan era porque Dios tenía un plan para ellos, y si no, pues ya se los llevó. No se trata de ser irresponsables, sino de hallar este equilibrio nuevamente entre salvaguardar su integridad, pero en permitirles que a veces ellos enfrenten ciertos riesgos en la vida. Empiezan a caminar y algunos niños nunca aprendieron a caminar, o tardaron mucho porque papá y mamá tenían miedo de que se fuera a pegar en la cabeza. No se vaya a caer, se va a caer y se va a pegar y se va a lastimar, le van a salir chipotes y vas a sufrir, pero pues es parte del proceso. Es normal que pase con padres primerizos, se cae el primero, ¡ay, el niño! Se cae el tercero, está bien, nada más fueron 3 metros. Que tenemos que entregarle a Dios estos temores y pedirle sabiduría para saber cómo llevar a cabo este equilibrio. Se vuelven adolescentes y por miedo a que se vayan al mundo les prohibimos todo. Les prohibimos juntarse con todos. Les prohibimos que vean cualquier cosa. Todo lo empezamos a satanizar. Nos volvemos legalistas. Internet es del diablo, el cine es del diablo, la tele es del diablo, el Netflix es del diablo, la música es del diablo, los amigos son del diablo, el mundo es del diablo, el diablo es del diablo. Y de eso trató la cápsula de esta semana. El equilibrio entre los padres que vuelven su casa a un régimen militar y aquellos que son también demasiado liberales y permisivos, y porque pobrecito chiquitín no vaya a crecer traumado, no imponen ciertas reglas. Tenemos que ser equilibrados con la dirección de Dios. Entonces, ¿van a sufrir? Sí. ¿Y van a enfrentar peligros? Sí. Y no puedes tenerlos bajo una burbuja de cristal sobreprotegidos. Tenemos que estar ahí presentes con ellos para educarlos, para enseñarles convicciones, porque de nada veíamos en la cápsula sirve que los hayas tenido 20 años haciendo lo correcto si fue por imposición y no por convicción. Porque si nunca creaste en ellos convicciones, ¿qué va a pasar cuando sean mayores de edad, empiecen a trabajar y sean autosuficientes? Se van a ir de casa. ¿Y sabes qué van a hacer cuando se vayan? Todo lo que les prohibiste hacer mientras estaban. ¿Y de qué te habrán servido 20 años de esclavitud? Digo, de paternidad. Entonces no se trata de tenerlos bajo tal control por miedo a que algo pase, que nunca creaste convicciones y cuando se fueron se perdieron, sino que hubo ese estire y afloje y esa sabiduría y ese diálogo y ese testimonio que fue tu mejor predicación, para que el día que tú no estés te des la vuelta y tranquilo digas como Josué: Señor, gracias, porque yo y mi casa te serviremos. Yo no tengo que estar ahí para obligarlos a hacer lo correcto.
porque descanso en que tienen tu Espíritu Santo para enseñarles y redarguirles y enseñarles qué es lo correcto. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de hogares. En donde se hace lo correcto por la imposición del dictador máximo del hogar llamado papá. Papá José, les dicen en algunos casos. Y entre aquellos donde hacen lo correcto porque papá les ha enseñado convicciones, les ha llevado a Cristo y tienen el Espíritu Santo. ¿Cuál es el hogar que nos representa? ¿Qué nos puede llevar a ese equilibrio? Únicamente la confianza que tenemos en la vida eterna por la obra de Cristo Jesús. Vimos en la primera parte que para ser libres de ese temor necesitamos nosotros vencer al miedo mediante nuestra fe puesta en la vida eterna que tenemos por la obra de Cristo Jesús. Y de hecho, cuando Pablo escribe a un grupo de cristianos en la iglesia de Tesalónica que había perdido a muchos seres queridos y que estaban tristes, les lleva a alentarse justamente apelando a esta idea. Te quiero leer este pasaje que es el que yo comparto siempre que voy a un funeral. Si algún día te encuentras en uno o con alguien que perdió un ser querido y te preguntas ¿qué le comparto? No tienes que saberte toda la Biblia de memoria, únicamente recuerda Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice en el versículo 13: aclaro que el agua hacia mi nariz, no porque me esté sacando los mocos, tengo este oído tapado y de repente ya no me escucho y siento raro. Lo aclaro porque si no van a decir el pastor se está metiendo un pase de coca, o sabrá Dios que vayan a pensar ahí sus mentes cochambrosas. Aleluya. Dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, ¿a quién va dirigido esto? A la iglesia. A veces la iglesia ignora lo que viene a continuación. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En primer lugar, vemos que Pablo habla de aquellos que ya murieron, no como aquellos que están muertos, sino que están dormidos, porque su cuerpo físico está a la espera de la resurrección, pero su espíritu y su alma de inmediato van a la presencia de Dios. ¿Quién sabe de dónde sacamos la idea de que todo por completo, espíritu, alma y cuerpo, están dormidos hasta el retorno de Jesucristo, cuando esto en ninguna parte de la Biblia existe? El mismo Jesús al ladrón de al lado de la cruz del Calvario le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si todo nuestro ser duerme después de nuestra muerte, ¿por qué los discípulos en la transfiguración vieron con Jesús después de su muerte a Moisés y Elías? Si estamos dormidos, ¿por qué los mártires en Apocalipsis 7 en el cielo actual claman: Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre y la de nuestros consiervos tuyos que moran en la tierra? Demostrándonos que estaban vivos, conscientes de lo que estaba pasando, al tanto de los eventos en la tierra y a la espera del cumplimiento del propósito y de los planes de Dios en la humanidad. Y así podremos seguir con muchos ejemplos más. Entonces, alguien que tú amas partió en Cristo, ¿le extrañas y se vale llorar por eso? Sí, ahorita lo voy a explicar. Pero tienes que fortalecerte con esta verdad, que de entrada no está muerto, está más vivo que tú y que yo. No hables de él en tiempo pasado, habla de él en tiempo presente, porque sigue vivo. Simplemente se adelantó a un lugar al que tú y yo también iremos. Y he puesto el ejemplo en funerales de que si una familia está en el aeropuerto esperando por su viaje y se los cancelan, pero para compensarles la agencia de viajes les dice: mire, les vamos a dar a todos un año todo pagado por Europa, cruceros en el Caribe, donde ustedes quieran, cualquier parte del mundo que sueñen conocer está cubierta por nosotros, todo incluido. Es más, ya hablamos con su jefe del trabajo para que le dé permiso. Pero no hay vuelos para todos juntos boletos para todos juntos en el primer vuelo. Comienza su travesía en París, donde estarán un mes para empezar, nada más. Pero primero tiene que viajar usted. Hoy mismo en 2 horas sale su vuelo, en 3 días sale su señora, en una semana uno de sus hijos, y hasta dentro de 2 semanas parte el último para reunirse todos juntos y comenzar su viaje. ¿Alguien tendría algún problema con esto? Nadie. Esos 15 días de periodo de separación, quizá extrañes al resto de la familia y te duela no estar con ellos,
pero te gozarías sabiendo, número uno, que los que ya partieron le están pasando de maravilla, en un lugar increíble. Número dos, que tú también vas para allá y se van a volver a reunir. Y así es la vida eterna. La muerte no es agradable, pero Dios, como es agencia de viajes, nos dice: hijo, viene a cambio no un año por todo el mundo, la eternidad en el paraíso. ¿Lo imaginas? Por los siglos de los siglos en el cielo, y no tocando una arpa vieja en una nube por ahí en un rincón precisamente. Esto no es el cielo. Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Lo vimos en la serie de la vida en la eternidad. Una tierra renovada, restaurada. Imagínate cómo va a ser. Dos, ahí te espero. Pero pocos son los afortunados que encuentran lugar juntos en el mismo vuelo. Hay mucha demanda y regularmente vamos abordando por turnos. De aquí a que te encuentres con aquellos que ya partieron, se entiende que les extrañes y que el dolor sea por su ausencia, pero es una ausencia temporal, lo cual tiene que volver que dentro de ese dolor haya gozo y esperanza, porque uno, sabes que están bien; dos, sabes que se volverán a ver. Y no solo se volverán a ver, se volverán a reconocer, lo cual también ya quedó claro. No hay lugar a dudas en la Biblia para saber que nos vamos a reconocer, y este pasaje es uno de los muchos ejemplos. Pablo continúa hablando y dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, y no dice para que no se entristezcan, dice para que no se entristezcan, punto de comparación, como los que no tienen esperanza. O sea, se entiende cierta tristeza por ese intervalo de separación, como cuando Esteban murió, que la Biblia enseña que hombres piadosos hicieron gran llanto por él. Pero la tristeza no tiene que ser como la del mundo, que no tiene esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. ¿Me explico? Esa tristeza desgarradora, desconsoladora, de no quiero comer, me quiero morir, Dios, ¿por qué? Y así pasa con mucha gente: me voy de la iglesia, pare de sufrir. Entonces no crees en la vida eterna, porque si crees, entiende que te duele y que le extrañas. Pero cuando estás seguro de esta verdad, dentro de tu dolor dices: Señor, tengo esperanza. ¿Y cómo sabemos que nos reconoceremos? Además de que la Biblia menciona claramente en muchos pasajes que así será, porque si no, no fuéramos a reconocer, ¿de qué esperanza habla Pablo? Esperanza, del griego elpis, esperar algo con anhelo, con expectación. Y aquí no está hablando el contexto de nuestra esperanza de ver a Cristo, que es nuestra más grande esperanza, sino de la esperanza que tenemos para no entristecernos cuando nuestros seres queridos partan. Si no le fuéramos a reconocer, sería un adiós definitivo y no habría esperanza, y Pablo diría: ponte a llorar todo el tiempo de forma irremediable. Pero dice: nosotros no somos como los del mundo. Ellos no tienen esperanza, nosotros sí, porque pusimos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos demostró con su resurrección que tiene poder sobre la vida y la muerte. Lo dice la Biblia, y hay evidencias fuera de la Biblia que lo confirman. Y antes de partir, Él dijo las siguientes palabras: señores, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú y tu familia pusieron su fe en Él, el día que cualquiera de ustedes muera, en realidad apenas habrá comenzado a vivir. Y es lo que nos fortalece cuando algún ser querido parte a la presencia de Dios. Un hijo se va un año a estudiar fuera del país, le extrañas y te duele por la separación. Incluso se entiende que llegues a llorar, pero estás bien porque sabes que él está bien, estás bien porque sabes que le verás. Se vale el primer tipo de tristeza: lloré porque partió, pero entiende que no es un adiós definitivo. En Cristo Jesús las familias jamás se dirán adiós, solamente se dirán hasta pronto, porque algún día Él vendrá por nosotros, y en el cielo nos reuniremos y nos reconoceremos y conviviremos, no un año en Europa, sino por los siglos de los siglos en el paraíso. Uy, 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 ay, ay, ay. Esa es nuestra esperanza, y eso nos lleva a descansar. Amén. Y a tener paz cuando algunos partieron. Es mucho más difícil cuando fue algo inesperado. Pero hay casos, y termino con esto, familia, donde
deberíamos de soltar ya algunas personas. De repente nos escriben: pastor, ore por mi abuelito que está enfermo, entubado y le falla todo, y que el Señor lo sane. ¿Y qué edad tiene su abuelito? 95 años. Y le digo: ¿y qué quiere? ¿Que le gane a Matusalem? ¿O cuál es la idea? No, es que lo queremos con nosotros. Y mira, con todo respeto, si tu abuelito, tu abuelita o quien sea ya está muy mal, quizá la oración tendría que ser: Señor, ya llévatelo a tu presencia. Porque va a correr, saltar, reír, ver, escuchar, oler, comer, cosas que a lo mejor aquí ya muchos de nuestros amados no pueden hacer a cierta edad, cuando su cuerpo se ha deteriorado. Les comenté la semana pasada que hace algunos años partió mi abuela, y que en un memorial que tuvimos en la iglesia con la gente que la amaba, les compartí a nombre de la familia algunas cosas, y entre ellas que estábamos bien, extrañándola, pero muy contentos por ella, porque sería muy egoísta de nuestra parte decirle: Señor, sánala, cuando ya estaba tan mal, al grado de no poder separar y ver y hacer todo lo que le gustaba hacer. A veces no nos damos cuenta que estamos siendo egoístas, que es el hecho de: ¿a quién lo quiero tener conmigo? Tienes que soltarlos. Si no conocen todavía de Cristo, compárteles, aún en su lecho de muerte. Aún si no puede hablar, ora que en su espíritu ellos tomen la decisión de entregarle su vida. Y no sabes si en su corazón, como el ladrón al lado de la cruz del Calvario, antes de su último suspiro, le dijo: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Esa tiene que ser tu esperanza y tu oración, nuestro enfoque y nuestro clamor mientras vivimos, que nuestra familia le conozca. Pero el día que ya estén listos para partir, y tú sigues insistiendo que aquí se quede y todo conectado, y para tenerlo ahí como un árbol tirado en la cama, quizá es muy egoísta para esa persona. Alguna vez me acuerdo que llegaron con el doctor Alducin: pastor, ore por fulano de tal que tiene 90 y tantos años y está muy mal, sufriendo mucho, que Dios lo sane. Y me sorprendió mucho aquella ocasión su respuesta. Le dijo: ¿y para qué quieren que Dios lo sane? Hay que orar ya para que se pinte. Y dije: ¿cómo que ya para que se pinte? Le dije: mamá, si un día me enfermo, por favor no le digas a mi tío que ore por mí, porque él ora para que la gente se vaya. Y en varios casos donde gente parte y otros están desgarrados, y le cuentan a él y dice: ah, gloria a Dios que ya está con el Señor. Y ahora yo entiendo su oración. Y ves a Pablo y tiene más sentido. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando alguien está seguro de lo que viene después, no le pesa la idea de la muerte, porque sabe que no es el fin, es apenas el comienzo. Nada terminó, apenas está iniciando nuestra verdadera vida y para lo que fuimos llamados. Entonces, claro, como Pablo decimos: Señor, no seré responsable. Mientras viva viviré para ti, pero el día que tú me llames, adelante, porque sé a dónde voy. Yo imagino a Pablo tirado en cama, enfermo, y la iglesia orando por su sanidad. ¿Sabes qué hubiera dicho Pablo? Cállense la boca, ya déjenme partir. Porque él hablaba de la muerte como una ganancia para él. Familia, veamos las cosas a la luz de la eternidad y entendamos: la muerte no es una tragedia, duele, pero para el Hijo de Dios es nuestra más grande bendición, porque no es el día que decimos adiós a este mundo, es el día que volvemos a casa con papá. Y acerca de este mundo, algún día volveremos, pero no solos, sino juntamente con Cristo. Y en un mundo restaurado por su poder y su palabra, reinaremos con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Viene un viaje espectacular. Amén. Dile conmigo en oración: gracias por las verdades, Señor, de tu palabra. Hoy te entregamos todo temor y te esperamos, te pedimos que la esperanza de la vida eterna nos llene de paz.
Te entregamos a aquellos seres queridos que quizá es su tiempo, Señor, y nos hemos aferrado a que sigan aquí sufriendo. Creemos en tu poder para traer sanidad, pero cuando tú decidas llamar a alguien a tu presencia, también creeremos que tú eres soberano y los entregaremos en tus manos. Mientras vivamos, Señor, enséñanos a ser responsables y a proveer y proteger y enfocarnos en dejar lo más importante a nuestras siguientes generaciones, que es el conocimiento de Jesucristo. Que tu presencia esté con nosotros y con nuestras descendencias, Señor, donde quiera que vayamos y que ellos vayan, y que esta certeza traiga paz y nos libre de todo temor. Si vienes por primera vez, dile: Señor, yo también quiero tener esta certeza de vida eterna. Te pido que me perdones por mis pecados, que me limpies con la sangre de Jesús y que vengas a reinar en mi vida. Quiero que me adoptes como tu hijo, como tu hija, que seas mi Padre, mi Dios, mi amigo, mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte que vengas a gobernar mi vida y me enseñes a caminar en tus pasos, a vivir en tu voluntad. Que traigas paz a mi corazón y me libres de todo miedo. Gracias, Señor, porque todo esto no es producto de la imaginación humana, es producto de una verdad innegable, inevitable. Tarde o temprano hemos de morir, pero somos más que lo que se ve. Tarde o temprano, aquellos que te hemos conocido, hemos de heredar el regalo de vida eterna que nos has dado por medio de nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Gracias, porque así como Él murió y resucitó, nosotros algún día hemos de morir y también de resucitar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.